Es muy grato estar de nuevo con ustedes, con el hombre de la billetera, y bien gruesa que la tiene, es el ministro de Hacienda de Colombia, Juan Carlos Echeverri, quien lleva en esta posición 2 años, los 2 primeros años de este mandato del presidente Juan Manuel Santos. Y a pesar de ser el ministro de Hacienda, una persona que en cualquier país del mundo, pues, hombre, los ministros de Hacienda son cuestionados, controvertidos, porque a veces tienen que tomar decisiones que duelen, pisar intereses, pisar callos, pero es el ministro del gabinete del presidente Santos con la canciller mejor calificado, lo propio que Germán Vargas Lleras. Son las 3 estrellas de este gabinete, según algunos analistas. Él es economista, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas de los Andes, profesor universitario por casi 3 décadas, autor de muchos ensayos, libros, tiene todos los pergaminos académicos, doctorados y todo lo que se quiera. Ministro, bienvenido a Entérate. Mario, muchas gracias por tenerme acá. Bueno, todo el mundo se pregunta, ¿cómo está la salud de la economía colombiana? Pues es un paciente que ha estado haciendo mucho deporte, es un paciente que se cuida y que no ha engordado mucho, que está muy sano, de manera que como médico yo le debo decir que afortunadamente, y lo reconoce todo el mundo, está muy fuerte. Le doy un ejemplo. La salud financiera y económica de alguien, de una persona, de una empresa, en este caso de un país, se mide por el costo al cual usted le presta plata. Si usted viene a alguien que usted lo conoce y es muy riesgoso, usted dice yo le presto pero caro, me paga una tasa de interés muy alta porque qué tal que usted no pague o se desaparezca. Claro. Si viene alguien que es completamente seguro, el hombre más confiable y más serio, usted le dice yo le presto una tasa de interés bajita. Y lo que quiera. Y lo que usted diga. Ese es el caso nuestro. Darío, nos están prestando a 6,6% acá en Colombia, y afuera más o menos a 4,3%, que es la tasa más baja de la historia del país. Yo creo que desde Bolívar hasta hoy no ha habido nunca una tasa tan baja. Y eso resume la salud del paciente. Pero bueno, la gente también dice, esa salud no se estará enfermando un poquitico, hay unos síntomas, hay unas gripillas, hay unos pequeños resfriados, me refiero fundamentalmente a los ataques de la guerrilla, a los problemas de orden público, a lo que está pasando en el Cauca, en Nariño, en el Putumayo, en Arauca, ataques a la infraestructura petrolera, al tubo de Caño Limón Coveñas. ¿Eso puede ahuyentar un poco la inversión extranjera? Pero déjeme darle 2 síntomas de salud antes de mirar los posibles contagios. Un síntoma de salud que es por lo que uno trabaja todo el día, porque la gente cree que yo trabajo para recaudar impuestos o para pagar... Ya tiene uno muy bueno, que es Ortega. Exactamente. Es porque haya menos pobreza en el país y 1.200.000 personas, 300.000 familias colombianas pueden llevar pan a sus casas y darle un techo a sus familias. ¿Son empleos nuevos? Empleos nuevos mucho más, más de 2 millones de empleos nuevos en el gobierno Santos. Esas 2 variables, más 2 millones de personas pueden llevar pan a sus casas y 1.200.000 personas han salido de la pobreza. Eso es un país que tranquiliza, eso es un país que logra ayudarle a sus más necesitados. Los síntomas de contagio, usted lo ha dicho, primero una crisis en Europa, después temas domésticos que siempre hay. Yo digo que por eso le pagan uno el sueldo, pues si no hubiera problemas, ¿para qué pagarle el sueldo a un ministro? Son síntomas que hay que estar pendiente, hay que tomar correctivos, hay que tomarse la pastilla por la mañana y hacer deporte, pero ninguno de ellos afecta de fondo la economía del padre de familia y del empresario, que es de lo que se alimenta la economía. Y los bancos, las instituciones financieras, los inversionistas extranjeros no son muy cautelosos, y si esta seguidilla de ataques se mantuviera, de pronto no se empiezan a poner retrecheros y a aumentar el interés. En Colombia lamentablemente hemos tenido años muy difíciles, décadas muy difíciles. El presidente Uribe, el presidente Santos han tenido una trayectoria muy sólida en términos de seguridad, lo cual no evita que no haya un atentado, lo cual no evita que no haya unos tatucos de estos que mandan los terroristas de las FARC a un pueblo, y son noticias negativas, pero son noticias que tanto el inversionista local, como el padre de familia local, como el inversionista extranjero dicen, es lamentable que todavía haya, pero pues son cosas que aún pasan en Colombia, como pasaba en España con la ETA en su momento. Eso no afectaba la solidez de España, la confianza y la confianza en su gobierno. Era negativo, pero no en el sentido de que los supermercados van a vender menos porque eso suceda, o que una empresa deje de construir un edificio o deje de contratar a 10 trabajadores porque eso suceda. Todos queremos que no suceda, estamos pagando impuestos para que haya más seguridad en Colombia, y este año van a entrar, en los próximos 2 o 3 años van a entrar 20.000 policías más a las calles.
de todas nuestras ciudades. 6.000 soldados más van a cuidar toda nuestra infraestructura y las carreteras. Eso toma tiempo y la gente sabe que eso no es de un día para otro. Nadie le pide a usted mañana solucióneme y que no vuelva a haber un atentado. Yo creo que nuestros inversionistas son sólidos frente a eso. Ministro Juan Carlos Echeverry, mencionó usted el caso de la crisis europea, también de los problemas económicos de países como Estados Unidos, un menor crecimiento, es alto, pero un poco menor de China, por ejemplo. ¿De qué manera nos podemos blindar o no hay manera de blindarse? ¿Cómo nos está pillando realmente ese efecto? Darío, hay un símil muy bueno. Pensemos en un avión. El año pasado teníamos viento de cola. O sea, uno tiene las máquinas, las turbinas a toda velocidad. Pero si además el viento le ayuda, muchas veces ha pasado que le decimos, hoy vamos a llevar 20 minutos antes a nuestro puerto de destino, porque el viento de cola nos ayuda a empujar. Y por eso crecimos muy bien y además un poquito más, casi el 6%. Este año las máquinas van y las turbinas van a la misma velocidad, pero tenemos viento de cara, viento de punta. Que es que España, Estados Unidos y China. Entonces vamos a crecer 4,5. No es el 6 del año pasado, pero es bastante bueno. Pero sí llegaremos al 4,5, porque sí. Hay quienes dicen que el 4,2, que el 3,8. Vea, yo le puedo decir lo siguiente, la mitad de la economía, le menciono, minas y energía, transportes y telecomunicaciones, sistema financiero y servicios sociales y personales, que es más de la mitad de toda la economía, está creciendo por encima del 4,5, pero unos de ellos, sistema financiero, está creciendo al 6, minas y energía al 12. Sí, pero la industria y la agricultura... Exacto, entonces industria y agricultura, que son en una quinta parte de la economía, está creciendo, digamos, entre el 2 y el 3. ¿Qué hicimos en el Banco de la República el viernes? Bajar las tasas de interés y mandar una señal a la industria de agricultura, sectores muy sensibles a la tasa de interés, al costo del dinero, para decirles los vamos a ayudar. Y estamos contemplando en un debate con el banco para comprar dólares y sostener la tasa de cambio, porque ambos sectores son muy sensibles al tipo de cambio. Claro. Entonces, ¿qué espero yo? Con esto y con una estrategia de gasto público agresiva entre julio y diciembre, que este dinero entre agosto y diciembre ya, perdón, este dinero entre a la economía y le dé soporte al resto de sectores, que son vivienda, infraestructura, agricultura y manufactura. Es probable que de aquí a finales del año la Junta Directiva del Banco de la República de pronto rebaje otro poquito las tasas de interés. Es probable, lo vamos a estar mirando mes a mes. Eso es una junta seria, es una de las instituciones más respetables del mundo, no de Colombia, por supuesto. Es el cuarto banco del mundo en seriedad en lucha contra la inflación, y la inflación está en 3%. Entonces sí, todo eso es posible. Bueno, ministro, uno se pregunta, ¿por qué la infraestructura colombiana, que ha sido toda la vida un desastre, muy pobre, muy mediocre, incluso en buena parte de las obras bastante mal hechas, ha habido mucha corrupción de por medio, la calidad deja mucho que desear, los diseños ni se diga? ¿Cuándo vamos a cambiar eso? La primera parte ya la estamos cambiando. La Agencia Nacional de Infraestructura, bajo la dirección de Luis Andrade, el ministro Cardona y ahora el ministro Peñalosa, se dedicaron primero a hacerlo serio, que es estructuremos bien los proyectos, que sepa uno cuánto van a costar, qué riesgos hay, quién asume los riesgos. Nos han entregado una tubería llena de proyectos que estaban a medio estructurar. Hoy por hoy ya tenemos una tubería llena de buenos proyectos. Ahora pasamos a licitaciones y a obra. Entonces, primero, celebrar que hubo un plazo en el cual nos pidieron paciencia, pero estaban haciendo la cosa seria. Segundo, la plata, que eso sí me toca a mí. Con ellos hemos hablado que se necesitarán por unos 10 o 15 años de muchas obras. Se están hablando de 40 billones de pesos. Ese dinero pues no lo tenemos nosotros. Yo lo único que hago es recaudar los impuestos de los colombianos. No lo tenemos en un solo año, pero sí lo tenemos a lo largo de 10 años. Entonces yo les he dicho, vea, desde el 2015-16 empecemos los pagos, que las obras empiecen ya, pues dentro de 6 meses, un año, cuando salga la licitación, y que los pagos sean diferidos, de manera que con el costo financiero los podamos cubrir. Entonces, Darío, yo creo que en los próximos 10 años Colombia va a tener una revolución nunca vista, probablemente desde la época de los 20, cuando nos pagaron Panamá. No veía Colombia una oleada de construcción de infraestructura tan grande como la que se viene entre el 2014 y el 2024. ¿No valdría la pena ser más agresivos en concesionar con privados internacionales o nacionales muy sólidos económicamente para hacer viaductos por una ciudad como Bogotá, con unos problemas de movilidad que no se van a resolver? Entran 150.000 vehículos nuevos al año y no sale ninguno.
Mientras que hacen el tren ligero, o mientras que hacemos el metro de Bogotá, van a pasar otros 10 años. Pues usted mismo respondió su pregunta. Yo estoy 100% de acuerdo con usted. En el gobierno ya lo vamos a hacer así. Empresas privadas con todo el músculo, con espaldas muy grandes financieramente, que no necesiten que uno antes le dé todo el anticipo. Lo de los nules se generó era porque los anticipos eran muy grandes y había un carrusel de anticipos. Y de corrupción. Y de corrupción. Hoy por hoy se está pidiendo que los anticipos sean pequeños, que venga alguien que pueda soportar la obra y que sean privados. En el caso de las ciudades depende de los alcaldes. Ahora, el alcalde Petro ha mencionado que él quiere poner peajes y pagar algunas vías. Pues bienvenido, el punto es hagámoslo rápido, pero también yo le pido a él y a los demás alcaldes que no dejemos perder plata de obra pública. Por ejemplo, para la séptima, yo tengo 80.000 millones de pesos disponibles para este año. Necesitamos saber qué es lo que quieren hacer en la séptima. Antes era Transmilenio, después era un tren liviano, etcétera. Hagan lo que quieran, pero hagámoslo, porque si no se va a acabar, digamos, el 31 de diciembre este año y la plata se queda en Hacienda. Ya regresamos con Juan Carlos Echeverry, el titular de la cartera de Hacienda, el ministro del billete, aquí en Entérate de Caracol Internacional. Doctor Juan Carlos Echeverry, ministro de Hacienda de Colombia, ¿qué lunares, qué riesgos ve usted hacia el futuro para la economía? El más grande, Darío, es el precio del petróleo. Hace 2 meses el precio del petróleo venía de 115, 120 y se descolgó hasta 85, 90. Ha vuelto a subir un poquitico. Yo sudé petróleo esos 2 meses, literalmente. Ahora volvió a subir, pero nuestra economía es una economía que, por los éxitos en exploración y en explotación, las grandes virtudes son los grandes defectos. Tuvimos la gran virtud de que encontramos petróleo, pero eso se nos vuelve nuestra gran vulnerabilidad. Hoy por hoy, casi el 70% de las exportaciones son petróleo y carbón. Magnífico, mientras el precio esté alto. Pero si el precio fluctúa y disminuye, el gobierno pierde, porque pues impuestos, dividendos de Ecopetrol, y le generamos vulnerabilidad a la economía. Ese es el primer riesgo, el más grande. Lo otro es, hemos blindado mucho la parte fiscal, con la regla fiscal, con muchas leyes y reformas, y volvernos buenos ejecutores. Yo he hecho mucho énfasis en que el gobierno Santos, el primer tiempo del gobierno Santos, hablando, digamos, futbolísticamente, los primeros 2 años fueron los años de las grandes reformas. Ahora tenemos que hacer las grandes ejecuciones, que es más gerencia que aprobación en el Congreso, es más implementación, es más giro, es más obra, es más llegarle al pobre con su vivienda, a la banda ancha con el joven de la universidad, a salud con el enfermo, y eso necesita mucha gerencia. Tal vez esas 2 cosas son las que más me preocupan. Usted ha mencionado el caso del petróleo, que representa ese porcentaje tan alto de las exportaciones, con el carbón también. Pero es que si en el petróleo no hemos sido capaces de llegar al famoso 1.000.000 de barriles. Incluso Ecopetrol, usted sabe que tuvo que rebajarle en 20.000 barriles diarios la producción. Pero curiosamente no porque no se puedan extraer, sino porque no los podemos transportar. El problema del petróleo hoy en este momento es más los oleoductos. Estamos finalizando el oleoducto bicentenario. Está retrasado. Y tenemos un problema de orden público en Arauca. Entonces, pues son los típicos problemas que se generan en Colombia, pero igual le está pasando a Canadá para salir por Estados Unidos, por temas medioambientales, y a los norteamericanos para sacar su petróleo. En Perú, el mismo problema. El tema medioambiental y su coherencia con la explotación minera es un problema de fondo en el mundo, en África, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda y acá en Colombia. Y hay que resolverlo virtuosamente. O sea, como dice el hermano Andrés Hurtado, que es un medioambientalista y fue profesor mío de literatura, y a quien quiero mucho, en el Instituto del Carmen de los Hermanos Maristas, si hay que extraer un pozo, no dejemos de hacerlo por 3 árboles. Pídanle a esa empresa que siembre 100.000 árboles en otro lado. No seamos fundamentalistas. Cuide los páramos, cuide zonas que son protegidas. Esas hágalas y déjelas intactas. Pero el resto de la geografía, hagamos un desarrollo sostenible. Entonces, estos temas, obviamente el tema guerrillero y el tema de los ataques es más de fondo y más serio, pero los temas medioambientales tenemos que tener la posibilidad de resolverlos. Bueno, está fuera parte del gobierno escoger las personas y los funcionarios adecuados que no sean tampoco fundamentalistas terroristas. Sí, el tema medioambiental es, pues, todos tenemos hijos, yo tengo 3 muy chiquitos, de 2 años, 4 años y 6, entonces uno piensa, en 30 años tienen que tener los parques
nacionales en todo el país que tenemos hoy más. Tienen que tener el agua y el agua más pura. Tienen que tener el medio ambiente, pues el aire que respiramos mucho mejor. Entonces sí tenemos que ser, yo soy el ministro de la plata, y entre más petróleo saquen y más exploten, mejor. Pero no que por ganancia de corto plazo tengamos unas pérdidas de largo plazo. El no fundamentalismo es fundamental, tanto desde el punto de vista de los ambientalistas como desde el punto de vista de nosotros los economistas. ¿Qué va a hacer usted para que esa tasa de cambio, que hoy se ha apreciado demasiado el peso frente al dólar, no se siga derrumbando? Una política agresiva pedida al Banco de la República para tratar de ahorrar en dólares, de comprar más dólares, según entiendo. Pero sí, señor. ¿Con eso es suficiente? Es que hemos hecho mucha cosa. Fíjense una cosa, Darío, nosotros, de nuevo, desde Bolívar hasta hoy, ha habido siempre empréstitos externos, créditos, y los traemos para financiar el gobierno. Esos dólares que llegan acá y aprecian el tipo de cambio. El gobierno de Santos desde el 7 de agosto, hace 2 años, hasta hoy, no ha traído un solo dólar. Eso no lo puede decir nadie más en la historia de Colombia, para no apreciar el tipo de cambio. Le hemos pedido a Ecopetrol que mantenga utilidades por fuera, y cuando nos las paga, una buena parte la mantenemos por fuera. Hemos quitado un incentivo que había para que los privados se endeudaran por fuera. Tributariamente era más beneficioso endeudarse por fuera. ¿Quién lo creía? Lo quitamos. Hemos bajado el costo de la energía para las empresas, el 20% de sobretasa de energía, para que puedan competir con menores costos. Bajamos los aranceles. Hemos tomado un sinnúmero de medidas para que las empresas sean competitivas en un ambiente agresivo. Pero sí necesitamos comprar más dólares. Lo que quiero decir es no hemos dejado solo al Banco de la República. Pero bueno, pues están llegando dólares a 2 manos, y con toda la inversión extranjera que se ha venido dando en Colombia y la que está llegando, porque se convirtió Colombia en un país supremamente atractivo, y con una minería que está funcionando y con la exploración que también está funcionando para la explotación de petróleo. Toda esa cantidad de dólares no nos van a llevar a la enfermedad holandesa. Pues justamente usted hace una diferenciación que es muy pertinente. El dólar que viene con empleo, el dólar que viene y genera empleo, por ejemplo, el dólar de unas empresas portuguesas que van a abrir supermercados, el dólar que viene a repartir banda ancha por todo el país de unos mexicanos, el dólar que viene de un banco que va a abrir nuevo, todos esos dólares generan sus propios empleos y vacunan a la economía contra la enfermedad holandesa. Ahora, mi mamá decía en exceso ni la prudencia. Tenemos mucha inversión extranjera y es maravilloso, pero pues excesiva y sobre todo de portafolio, pues nos puede generar una apreciación. Esa es mi preocupación de todos los días, cómo mantener esas dos cosas, es la generación de empleo, la atracción de los extranjeros, pero que ese éxito no nos afecte negativamente a otras empresas que ya están en Colombia. Y ese es un poco el equilibrio. ¿Qué podemos hacer para eso? Los TLCs. Los TLCs hacen que usted venda más barato afuera. Entonces, empresas que no puedan competir porque vendían caro afuera por tarifas y aranceles en Estados Unidos, en Europa, ahora les van a bajar eso. Entonces, esa inversión extranjera más TLC mejoran la mezcla para nuestras empresas. TLC, ha mencionado la palabra clave porque algunos empiezan a manifestar su preocupación. Está creciendo mucho la importación de bienes de consumo, está creciendo mucho el sector de importación de agroalimentos. Ya hay quejas porque nos están invadiendo en el sector de los calzados, por ejemplo, de la confección, incluso sin unas lealtades muy claras, a veces con dumping y todo lo demás. Eso último tenemos que combatirlo con toda la fortaleza y con toda la determinación. La empresa, bien sea China o de otro país, que nos vende por debajo del precio de mercado y a un nivel que ni siquiera ellos tenían competitivos, sino para penetrar nuestro mercado, ahí debemos parar. No pasarán. Ahora bien, los TLCs también han generado un aumento, le pongo el caso, lácteos, quesos, lácteos, etcétera. En 2 meses este año, ya de aplicación del TLC a Estados Unidos, han aumentado más de 30 o 40% exportaciones a Estados Unidos. Pero han aumentado también las importaciones, por ejemplo, de leche misma, de allá para acá. Y ha habido una serie de productos que también nos están golpeando muy fuertemente, no los mencionan. Es que hoy por hoy, Darío, y lo decía el presidente Calderón cuando estuvo acá en Colombia, el 80% del flujo comercial mundial son bienes intermedios. ¿Qué quiere decir? Que uno exporta carros o piezas para hacer carros e importa carros y piezas para hacer carros. Uno exporta leche e importa leche. Hoy por hoy nosotros importamos café de Perú. Café. De Perú. Café, pero además en cantidades. Pero exportamos café gourmet y café colombiano, exportamos café caro, que es café con una prima de 20 centavos de dólar,
e importamos café barato. Y eso está bien. La gente diría, ¿cómo Colombia, por el amor de Dios, importa café? No, es que importamos café barato, que es el que nos vende a nosotros en buena parte, y exportamos café del caro que lo paga muy bien afuera. Entonces, uno tiene que quitar el mito de que uno solo exporta café. No, uno por ahí importa y exporta de todo. China y Estados Unidos y Japón y Taiwán y todo el mundo está importando y exportando de todo. Usted no se especializa en automóviles, usted se especializa en la barra de cambio de los Chevrolet que van a salir, pero son millones de barras de cambio. Y usted importa otras barras de cambio que vienen montadas en otros Mazdas o Renault o... ¿Me explico? Eso es muy interesante. Claro, pero había una expectativa y a la gente se le vendió como un paradigma y como algo verdaderamente maravilloso que iba a hacer crecer la economía colombiana por lo menos 1 o 2 puntos con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos el primer año. ¿Sí vamos a lograr No, eso? el primer año no. ¿Qué es el TLC? Para que lo visualicemos. Es una autopista de 3 carriles de ida hacia Estados Unidos y otra autopista de 3 carriles de venida a Estados Unidos. Que haya autopista no quiere decir que haya carros. ¿Qué son los carros? Son las ideas nuestras, suya, mía, de cualquier colombiano que dice yo voy y vendo esto. Y otro colombiano o otro norteamericano tiene otra idea, es yo voy y le vendo a Colombia esto. Lo que necesita el TLC es esa autopista llena de ideas y de laboriosidad y de bienes yendo y viniendo. Eso mejora a Estados Unidos y mejora a Colombia. Y eso sí nos va a hacer crecer, pero no en el primer año. El primer año vamos a tener un efecto de 0.2, 0.3 que es muy bueno. Pero a 3, 4 años vista, Hernando José Gómez y su equipo y el gobierno Santos, eso nos va a producir un gran crecimiento. Piense en la alternativa, no firmamos ningún TLC. Colombia para los colombianos, cerrados. Su corbata, mi reloj, las gafas que tenemos, los zapatos del colombiano, el carro, el computador, nos va a tocar hacerlos aquí. Eso es un país que empieza a encogerse como una uva pasa, ¿no es cierto? Porque se cierra el comercio internacional. Hoy por hoy, Darío, el comercio internacional nos ofrece un sinnúmero de productos baratos. Es la globalización total. Pues y los países que son parte de eso, China, un país muy pobre hace 20 años, y hoy el mayor exportador del mundo, se han beneficiado. Eso sí que le implica que usted todos los días se tiene que levantar a las 5 de la mañana y hacer el ejercicio. Ser más eficiente. Es muy duro, pero ese es el futuro. Lo otro es parar el reloj para que no pase el tiempo. Ya, el tiempo vuela. Regresamos en unos segunditos con el ministro de Hacienda de Colombia, Juan Carlos Echeverri. Regresamos con el ministro de Hacienda de Colombia, Juan Carlos Echeverri. La salud de la economía, los TLCs, ¿para dónde va? Un país como Colombia, que a pesar de los pesares y de los problemas, de todas maneras jala, crece, a diferencia de otros países de mayor desarrollo. Ministro, Venezuela, de nuevo, parece que este año vamos a alcanzar 3.000 millones de dólares en exportaciones. ¿Quién lo creyera? Cuando el presidente Santos cambió la política de una política de animosidad y agresividad mutua a una política de tender puentes, estábamos exportándole 1.000 millones de dólares a Venezuela. Es una suma importante, pero no eran los 6.000 de antes. De 1.000 millones, este año 3.000. Darío, ¿cómo es importante cuando Europa está entrando en crisis y Estados Unidos... Tener otro vecino que tener un vecino rico que nos consuma? Entonces, la verdad es que desde el punto de vista económico, esa es una relación muy rentable para nosotros. Ahora, si nos van a pagar ese incremento en las exportaciones, porque hubo mucho rollo con los pagos y todavía nos deben como 300 millones de dólares no claros. No, ayer, Darío, ayer el presidente Santos le preguntó a Javier Díaz de Analdex, ¿ya nos pagaron? Y él dijo, ya nos pagaron. ¿Todo? O sea, todo. Parece que ya cerramos el pasado. Y los exportadores colombianos, estos 3.000 millones de dólares, pues parece que lo están pidiendo pues muy por adelantado. Con todas las garantías. Sí. Exacto, porque ya se nos quemaron las yemas en esa sartén. Entonces, aquí nadie va a hacer negocios para perder. Todo el mundo va a hacer negocios para pagar y que le paguen, de manera que los empresarios se tienen que estar cuidando cada uno de que le paguen y le entreguen el producto. Bueno, el presidente Lula dinamizó su economía, fue muy controvertida esa política suya de inundar de plata para que hubiera más consumo. El país creció y la inflación se le disparó un poquito, sin embargo ese modelo fue exitoso. ¿Eso no es aplicable en un momento determinado? Uno de los ejemplos de Lula que nosotros hemos adoptado es la vivienda. El presidente Lula se dio cuenta, y nosotros también con el presidente, el ministro Vargas, que no se estaban pudiendo cumplir los requisitos para los más pobres de los pobres para acceder a una vivienda. Le teníamos un subsidio de 12 millones de pesos, 17 millones de pesos, le desembolsábamos el subsidio y se quedaba en un banco.
porque la persona no podía hacer su ahorro de 3 millones, porque una persona pobre le queda muy difícil ahorrar 3 millones de pesos. Se demora 3, 4, 5 años y de pronto no llega a los 3 y la plata se queda ahí. Por eso se hizo una migración filosófica, a decir, vamos a regalar las casas. Solo a los más pobres de los pobres, que además en Colombia están en unas listas en las cuales les ayudamos, Bruce McMaster y todo su equipo, a ir saliendo de la pobreza. Entonces, estamos copiando de Lula, Mia Casa, Mia Vida. Es un programa que ellos pusieron muy exitoso, con el que han hecho millones de viviendas. Nosotros tenemos 100.000 viviendas. Recuerde, Darío, que nuestra meta para el gobierno Santos es hacer 1 millón de viviendas. Obviamente Brasil es otro tamaño. Otra escala. Pero eso nos va a ayudar, eso más 138.000 viviendas con ayuda para clase media y vivienda de interés social con ayuda de subsidio. Más lo que está construyendo el mercado, vamos a llegar al 1 millón de viviendas. Pero una cosa fundamental del modelo Lula era la vivienda. Otra es Brasil. Brasil tiene un modelo económico muy diferente al nuestro. Ellos son muy proteccionistas y intervienen bastante en la economía. Los colombianos somos más, dejamos que el mercado funcione. Pero Brasil sí nos da ejemplo, y nos da ejemplo ellos, por ejemplo. Lo que más me envidia me da a mí es el cerrado brasilero, es el milagro agrícola brasilero. En el gobierno Santos queremos ese milagro agrícola, el ministro Juan Camilo está en eso, y le hemos puesto mucho dinero. Cuando llegamos ellos tenían 500.000 millones de pesos de presupuesto para inversión, para el próximo año tienen 1.9 billones de pesos. Querríamos más, pero con eso se puede iniciar ese milagro. Usted ha mencionado lo de las 100.000 viviendas, es como un programa bandera. Con un ministro como Vargas al frente, uno dice, hombre, yo creo que el señor es ejecutivo, ha demostrado, como usted en el Congreso, que saca los proyectos que se presentan, quiere ser presidente además más adelante, como usted seguramente será alcalde de Bogotá. ¿Cuándo vamos a empezar a ver esas casas, ministro? El ministro abrió unas convocatorias. Una cosa fundamental es que se decía que no iba a haber casas porque no había suelo urbano. Él ya consiguió suelo urbano para 500.000 casas, me dijo el otro día. ¿Para 500.000? Él me dijo. Él es muy injundioso y está moviendo mucho esto y los alcaldes le han respondido muy positivamente. Él va a empezar a hacer, creo que ya en los próximos 2 meses, hacer las convocatorias para 20.000 casas, de manera que al final del próximo año hayan entregado buena parte de las 100.000 casas que se propuso. Pero la obra debe empezar en cosa de 2 o 3 meses. Bueno, ¿cuál es el otro reto que usted se ha planteado, ministro? Pues para mí, en mis temas, básicamente, equilibrio fiscal. A mí me entregaron un déficit de 23 billones de pesos al año y este año lo llevo a 8, incluso un poco más, yo creo que lo llevo a 6. O sea, al término de estos primeros 4 años, seguramente... Al término de los primeros 2 años logré la meta de los 4. Esta meta ya era para los 4 años, lo voy a entregar este año, en 2012, o sea, al final de los 2 años. Primero. Segundo, que la deuda pública baje para que los intereses bajen y eso me dé plata para inversión. La inversión ha aumentado, Darío, en estos 2 años del gobierno 47% y el funcionamiento 12%. Entonces, ahorro e inversión. Y el recaudo, Juan Ricardo Ortega, usted lo mencionaba, que es un sabueso, nació para el cargo. Sí. Un hombre honrado como pocos y valiente como pocos, porque este es un sector muy difícil. Preparado y conocedor. Y profundo. Cogió en 65 billones el recaudo y lo lleva en 100. Hágase la siguiente composición del lugar. Si hace 20 o 25 años hubiéramos tenido a Juan Ricardo y hubiéramos tenido ese recaudo estos últimos 20 años, ¿cómo estaría la infraestructura? ¿Cómo estaría la salud? ¿Cómo estaría Quiero asociarle eso con una última pregunta. ¿Cuánto se gasta Colombia en su presupuesto de guerra, de defensa? Y esa plata, si se aplicara a inversión social y a otros ítems, ¿qué significaría para el crecimiento? Darío, quitando lo que se gasta en pensiones de los militares y policías, nos gastamos más o menos unos 12 billones de pesos. 12 billones. Para Colombia, más de lo que se gastan los demás países de América Latina. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos crecido, nos hemos desarrollado, hemos sacado a personas de la pobreza, pero con una mano tenemos que estar dándole a los malos y esto cuesta plata y esto cuesta energía. Si nosotros no hubiéramos tenido el piano de las FARC encima, este país habría volado más de lo que ha volado más alto. Somos un país heroico y eso hay que reconocerlo. En América Latina, el país que ha enfrentado ese reto y ha seguido trabajando y levantándose temprano y produciendo empresa y empleo y ayudando a los más pobres, eso es Colombia. Tenemos que sentirnos orgullosos de esa confianza y de ese carácter y de esa ética de trabajo del colombiano.
Es el ministro de Hacienda de Colombia, doctor Juan Carlos Echeverry. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora los invito para que nos sigan en Twitter a través de nuestra cuenta @tentératecaracol. También puede escribirnos al correo electrónico entérate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allá podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.